Hola a todos, con este vídeo quisiera explicaros cuál fue la vida de Platón, cuáles fueron las circunstancias que le hicieron formar su teoría tal como la formuló y cuál fue en definitiva la gran influencia de Sócrates en la figura de Platón y sobre todo de por qué realmente Platón fue uno de los grandes filósofos de la historia de la humanidad. En primer lugar, Platón realmente se llamaba Aristócles y vivió entre los años 428 y 347 a.C. Siempre realmente fue un fiel seguidor de la política, siempre estuvo interesado en temas políticos y en un primer momento estudió la teoría de Heráclito, que era relativista. Después pasó a conocer a Sócrates, y el cual le influyó enormemente y pasó a ser su alumno más fiel. En aquella época en Grecia existía una gran decadencia general a todos los niveles, sobre todo en la ciudad de Atenas. Así pues, Platón no estaba alejado de los problemas de su tiempo, al contrario, y lo que pretendió siempre era formar una sociedad perfecta, utópica, en la cual imperaran los principios de la justicia y la razón. Vale. Después, durante los años 431 y 404 a.C., incluso antes de nacer Platón, recordemos que Platón nació en el 428, ya en el 431 empezó la Guerra del Peloponeso, que fue un conflicto entre los atenienses y los espartanos, entre Atenas y Esparta. Esto hizo que desapareciera el imperio ateniense. Recordemos que Atenas era un gran imperio antes de esa gran guerra, y esta guerra hizo, por desgracia, desaparecer ese imperio y esa grandeza que le caracterizó. Después hubo unas luchas partidistas entre oligarcas y también demócratas. Los oligarcas, por un lado, eran partidarios de hacer un gobierno de unos pocos aristócratas, y los demócratas, por contra, eran partidarios de hacer un gobierno de todos, en el cual todos podían tener el poder de decidir. Los oligarcas realmente lo que querían era un gobierno en el cual gobernaran unos pocos y tenían siempre un interés de enriquecimiento personal. Más tarde, Platón pasa a apoyar la dictadura de los 30 tiranos, que era un régimen dictatorial impuesto por la ciudad de Esparta. Esta dictadura fue instaurada en el año 404, justo cuando acaba la Guerra del Peloponeso, y Platón la apoyó, pero poco después se desengañó por las verdaderas intenciones de ese régimen. Entre otras cosas, pretendían deshacerse de todo aquel que no fuera partidario de esas ideas. Uno de estos candidatos a desaparecer era Sócrates, que era su maestro, y le acusaban de dos cargos. En primer lugar, le acusaban de corromper a la juventud con sus ideas, y en segundo lugar le acusaban de no creer en los dioses de la ciudad. Así pues, Platón lo que hizo fue dejar de confiar en los oligarcas y pasar a confiar en los demócratas. Sin embargo, para su sorpresa, desafortunadamente, los demócratas fueron quienes llevaron a juicio a Sócrates y se le llevó a juicio y fue condenado a muerte en el año 399 a.C. La dictadura de los 30 tiranos, por otra parte, finalizó él
403, derribando a los oligarcas y se restauró esa democracia que había desaparecido antes de este régimen. Vale, Platón lo que hizo fue desengañarse de ambas vertientes y lo que hizo fue que tras la muerte de Sócrates, de su maestro, empezó a viajar al ser también perseguido y fue esclavo en la ciudad de Gina. Afortunadamente, Aniceris lo logró liberar y en el año 387 a.C. pudo volver a Atenas y pudo fundar por fin la academia con el dinero que recibió después de ser liberado. La academia, en primer lugar, era una institución educativa que pretendía dar una educación adecuada a los mejores candidatos a ser los mejores gobernantes de las ciudades. La educación que se otorgaba en esa institución era filosofía, matemáticas, ciencia, leyes, etc. Fue realmente la primera escuela formal dedicada a la enseñanza. Platón, como un guiño a los pitagóricos, a sus antecesores, lo que hizo fue grabar en el pórtico de la entrada la siguiente cita: no entre aquí quien no sepa geometría. Esto lo hizo en griego. Vale, en el siglo V a.C. hubo una especie de cambio de mentalidad desde lo material a la parte más espiritual. Así pues, también se pasaron de estudiar los problemas de la naturaleza a estudiar los problemas más antropológicos, más centrados en el ser humano. Esta renovación fue llevada a cabo por los sofistas, que fueron capaces de transformar la actitud de la población más positiva. La gente empezó a considerar de forma más positiva la filosofía y se empezó a dar cierto prestigio social a dicha disciplina. Entonces, los temas que abordaban primero los sofistas fueron la sociedad, el gobierno, la política, el comercio. Todo aquello empezó a pasar a ser lo más interesante para la población. Sin embargo, los sofistas lo que pretendían era en realidad lograr persuadir a las personas para ser elegidos gobernantes y sacar un beneficio personal de esta función. Pretendían llegar a ser gobernantes de las ciudades y pasar a tener poder y riqueza. Vale, entonces la educación que se daba en las escuelas de los sofistas era básicamente en retórica, habilidades argumentativas, lenguaje, legislación, en fin, todas aquellas materias que eran importantes para triunfar en la vida política y social, pero no para hacer una sociedad mejor, sino para simplemente llegar al poder. Vale, más tarde realmente el trasfondo que había era que realmente la educación estaba al alcance de quienes la pudieran pagar. Así pues, la educación que había sido gratuita, sobre todo con Sócrates, pasó a tener un valor económico. Así pues, solamente aquellos que la podían pagar podían llegar a ser los futuros gobernantes. Así pues, se rompió una de las tradiciones más antiguas de Grecia, que era
quitarle ese valor económico a la educación. Simplemente había personas que no eran ricas, pero sin embargo podían tener cualidades interesantes y válidas para poder alcanzar esa sociedad perfecta que se pretendía, ¿no? Vale, después los sofistas, los educadores de los sofistas, lo que hacían también era viajar continuamente de un lado a otro. Además se rompió esa tradición, esa otra tradición griega, que era que el vivir permanentemente en una misma ciudad te daba la seguridad de estar arraigado y vinculado a la tradición de ese lugar y de esas costumbres, ¿no? Vale. Pues así pues, finalmente las leyes pasaron a ser algo como una especie de pacto entre los hombres y podían ser cambiadas en función de las circunstancias de la época en que se tuvieran que aplicar. Después, finalmente, por culpa de esas luchas partidistas, fue cuando realmente empezó la degeneración de esta gran civilización y cultura. Bueno, espero que esto os haya servido de ayuda para entender la teoría de Platón más adelante, la influencia de Sócrates, y este vídeo se complementa con la guía de Platón, que está en Amazon, en Google, y recordad que todas las novedades están colgadas en Facebook y en Twitter. Nos vemos en otros vídeos.